Final. Vamos a ubicarnos en diciembre del 2019 en la lejana Wuhan, en China. Comenzaron brotes de neumonía, nadie imaginaba qué iba a pasar en el 2020. Bueno, ¿qué se produjo en el mundo entero? Una pandemia que alcanzó todo el territorio. En el Perú, el día 6 de marzo, el entonces presidente Martín Vizcarra nos anunciaba el primer caso. Frente al miedo, la incertidumbre, todo cambió en nuestro país. Vamos a ir con este primer capítulo de Días de Pandemia, el documental. 新增3例，全部为湖北病例。亲眼看到拍照了。 Muchos edificios municipales se han convertido en hospitales provisionales para combatir la epidemia. En total se han puesto a disposición cerca de 10.000 camas. Y no hay un solo local abierto. La situación es desoladora. COVID-19 can be as a pandemic. Confirmó que una de las 5 muestras procedentes de La Gomera ha dado positivo. Exponencial subida de casos de coronavirus en todo el país, a pesar de las medidas que se han ido tomando en los últimos días. Toda Europa se encuentra combatiendo el coronavirus, que está imparablemente haciendo estragos. Unfortunately, one person passed away overnight. Si los primeros participantes del ensayo no desarrollan efectos secundarios o reacciones graves, investigadores reclutarán a cientos más de voluntarios sanos para confirmar los resultados de las pruebas iniciales. O primeiro caso de Covid-19 registrado no Brasil. Continúa en aumento el número de muertos en todo el mundo debido al coronavirus. Primer caso confirmado para Sudamérica. La gente está muriendo en sus casas. En este momento están descargando cuerpos en una fosa común. Se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus en nuestro país. Y ha aumentado a 9 la cifra de infectados. Se ha elevado a 86 la cantidad de casos. 3 compatriotas murieron. Pero solo en un día ha aumentado en 100 la cifra de contagios por el COVID-19. Días de Pandemia, un documental de Latina Televisión. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país, en un paciente varón de 25 años de edad con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa. El Perú no estuvo preparado para enfrentar esta epidemia. Nuestra dotación de unidades de cuidados intensivos destinadas a COVID era muy baja. Solo para ponernos en perspectiva, España, que tiene 1.4 veces más población que el Perú, al iniciar de la epidemia tenía 5.000 camas UCI. Nueva York tiene 10 millones de habitantes, igual que la ciudad de Lima, y Nueva York tiene 5.000 camas UCI. Colombia, que tiene casi el doble de la población peruana, inició la epidemia con 5.000 camas UCI. El Perú iniciamos con 100 camas de unidad de cuidados intensivos para COVID. Cuando aparece el presidente el 6 de marzo, día viernes, y habla del paciente cero, yo tuve sentimientos contradictorios. Había escuchado meses antes que en China, ¿no?, aparecía un nuevo virus. Incluso como periodistas vemos a China como una posibilidad lejana. Habíamos tenido otro tipo de epidemias mundiales como el ébola, que no había alcanzado al Perú. Ya había casos confirmados de coronavirus en los países del barrio, en los países de la región. Y tarde o temprano, debido a la movilidad que hay entre nuestros países, especialmente en las zonas de frontera, que sabemos son muy permeables, iba a haber algún caso en nuestro país. En China,
en la ciudad de Wuhan empiezan a verse los primeros casos de pacientes con este cuadro respiratorio que llega a producir una especie de neumonía y se considera que es una neumonía severa. El nombre oficial del virus es SARS-CoV-2. La COVID-19 es el nombre de la enfermedad causada. Se le llama coronavirus debido a que su superficie está cubierta por unas púas, se llaman spike, que le dan el aspecto de una corona. Una vez que el virus infecta a una persona, se une a través de estas púas a las células que tienen en su superficie la proteína ECA2, enzima convertidora de angiotensina, que actúa como receptor del virus. Luego de penetrar al interior de las células, utiliza el aparato reproductor de la misma para replicarse, dado que los virus no tienen capacidad reproductiva. Después de replicarse, sale para seguir infectando a otras células y así sucesivamente. Quiero aprovechar la oportunidad para enviar un mensaje de tranquilidad a los peruanos. Nuestro gobierno ha dispuesto todas las medidas necesarias para enfrentar una situación de este tipo. Creo que las primeras acciones a partir de lo que empezó la pandemia parecían buenas. Había mucha buena intención. Creo que sí había una intención de, en la realidad tan complicada que tenemos en un sistema de salud público lleno de carencias, era tratar de hacerlo mejor y se invocaba mucho a la voluntad de la gente. Personal de seguridad con mascarillas y con alcohol en gel que echaban en las manos de los pacientes como medida de prevención ante la llegada del coronavirus al país. Recuerde seguir consejos e indicaciones solo del Ministerio de Salud. Llame a la calma con su familia y amigos y no alerte de manera innecesaria. Permanentemente era ir actualizando la información y que sirviera como elemento, como referente para que el público pudiera tomar sus propias decisiones. El tema de monitoreo de los vuelos pudo haberse dado además desde el primer caso en el mundo, sabiendo que habían vuelos de ese país, de China, que llegaban al Perú. Este es el área más importante del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el control del peligroso coronavirus. Migraciones es el primer y único filtro que pasan los miles de pasajeros que ingresan a nuestro país. Aquí se detecta si hay alguna persona en riesgo o que presenta los síntomas de esta peligrosa enfermedad. De los 20.000 pasajeros que pasan por migraciones a diario, cerca de 3.000 son examinados en este mismo ambiente. Por cada persona identificada por un examen de laboratorio se calcula que existen entre 1 a 5 personas que no han sido identificadas. Entonces, era certero de que íbamos a tener un ingreso de personas que son asintomáticas, pero que contagian, o personas que son sintomáticas, pero que no fueron capturadas por el sistema de identificación en el aeropuerto. Creo que lo que faltó fue rapidez, efectividad y, sobre todo, aislar a las personas que llegaban contagiadas. Sé de mucha gente que llegó en esos primeros días a nuestro país y no les medían la temperatura en el aeropuerto. Vinieron muchísimas personas que estaban contagiadas. Nosotros dijimos de un comienzo que el presupuesto que se había asignado para este plan de respuesta era ínfimo. Reiteramos que es muy importante extremar las medidas de bioseguridad que protejan al personal de salud encabezado por los médicos. Al inicio de la epidemia, nuevamente porque se pensó que esta iba a ser una epidemia de una dimensión menor a la que terminó siendo, y porque se pensó que iba a ser necesario solamente algunos hospitales, se compró una cantidad de equipo de protección personal que terminó no alcanzando para todos los profesionales todo el tiempo. Entonces hubo un momento en que hubo una aguda crisis de abastecimiento de equipos de protección personal en todo el país. Y ha aumentado a 9 la cifra de infectados con el coronavirus en nuestro país. Los casos aumentan rápidamente. ¿Por qué? Este virus tiene 3 características. La primera es que es muy contagioso. Segundo, que actúa como troyano. Está escondido en el cuerpo y no hay forma de identificarlo por 2 o 3 días. Y en esos 2 o 3 días, contagia. Y el tercero es que es letal en cierto grupo de personas.
WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Tardó mucho la OMS en reconocer que esto iba a convertirse en una pandemia a nivel mundial, pese a que ya se había probado, no era cualquier gripe, no era cualquier virus. En el mundo había más o menos 120.000 contagiados contabilizados, al día en que la OMS declaró esto como pandemia. Ya había más de 4.000 muertos, entonces, en el planeta. Y había 114 países donde se habían diagnosticado casos, uno de ellos el nuestro. Expertos internacionales habían advertido que parecía que había una especie de compadrazgo entre la OMS y China. Y yo creo que esto apresura también al representante de la OMS a declarar la pandemia, porque las evidencias eran claras. Lo que estaba pasando en Wuhan estaba acelerando el proceso en el mundo. La verdad es que llegó en un momento en el que era bastante evidente lo que estaba ocurriendo y que era bastante evidente que todos los países iban a tomar el mismo tipo de regulaciones. Muy pocas veces los países están dispuestos a declarar que existe una pandemia, por razones básicamente políticas. Declarar una pandemia es asumir que hemos fracasado como sistema sanitario global. Se ha decidido postergar el inicio del año escolar hasta el lunes 30 de marzo. Esta medida también incluirá a los colegios particulares. Fue una situación bastante complicada para el sector. Estábamos en un punto donde los chicos no podían asistir presencialmente y donde teníamos que repensar todo el servicio educativo. Son situaciones que esta pandemia nos ha obligado a hacer. O sea, nuestra vida ha cambiado todo. Todos tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad. El día de ayer, en horas de la tarde, se publicó el decreto de urgencia que declara en emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. En la emergencia sanitaria lo que dice es, hagamos más simples todos los trámites para que las cosas funcionen rápido, y eso era urgente, urgente. Veíamos que el Perú estaba reaccionando a través de sus autoridades de una manera inmediata. Eso me dio cierta tranquilidad en ese momento. Decenas de personas aquí haciendo cola en este macro para comprar todo lo que puedan. Les voy a mostrar, mira, los anaqueles de papel higiénico, no hay absolutamente nada. Aquí, como esta familia está llenando este taxi con todos los abarrotes, productos de limpieza que puedan. El ambiente está muy tenso, las personas se empiezan a inquietar. ¿Por qué las autoridades no tuvieron en cuenta ese temor, que era lógico, que iba a ocurrir, que es un comportamiento natural frente a medidas como las que se iban tomando? Cuando se da una señal de que van a haber carencias o escasez, las personas tienden a comprar de más. ¿Esto a qué se debe? A que sentimos que nuestras necesidades básicas, como alimentación y como el proceso final después de la digestión, van a estar amenazados. Eso genera una reacción de asegurarse, no importa el resto, yo me aseguro y compro para mí y para mi familia.